Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Palco VIP y nos visita otra vez el gran Richard de uno de los podcasts más reconocibles dentro del madridismo, El Radio. Muy buenas tardes, Richard. Hola, buenas tardes. Por decir algo. Comentábamos que no son los mejores días después de la derrota en el Wanda Metropolitano el otro día. No, la verdad que no. Y ya te he visto muy crítico con aquellos madridistas que no se quejan del árbitro porque el Madrid juega mal, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Son completamente distintas y complementarias. Yo no niego que el Madrid jugara mal, no niego que hubiera muchos errores, no niego que Ancelotti se pudiese equivocar. Yo ahí no entro porque no tengo ni idea de fútbol, pero bueno, por lo que vi. Ahora, lo que no puede ser es decir, no, como jugamos mal, no nos quejamos del árbitro. Como si el árbitro fuese un ente abstracto que no tuviese ningún tipo de intervención ni influencia en un resultado. Yo desde hace muchos años, no soy el único, pero lo hemos dicho, tienes derecho a jugar mal y ganar. Lo que no tiene un pase es que tú puedas jugar mal y puedas ganar y no te dejen. Y no te dejan. El otro día, bueno, podría ser un caso como ese. Ha habido muchos más. Hay otros que, sin embargo, tienen la suerte de que cuando juegan mal, pues tienen una especie de colchón debajo, una red que les sustenta, y resulta que, bueno, juegan mal y al final ganan. A veces por cuestiones arbitrales. Pero claro, con el rollo este de los panenquitas que quitaron de su ecuación futbolística completamente los arbitrajes, pues entonces no se tiene en cuenta. Y yo siempre pongo el ejemplo, para que no sea el Madrid. España en el Mundial de Corea y Japón. ¿Cuántas veces se han quejado los mismos que dicen que el árbitro no influye para nada de Algandur? Ah, coño, la selección es otra cosa. Ahí sí, si el árbitro nos putea, entonces sí, ahí nos podemos quejar. Y no solo eso, es que todavía a estas alturas de la película, ya han pasado muchos años, todavía se siguen acordando del codazo de Tassotti a Luis Enrique, que el árbitro no pitó. Todo eso resulta que para algunos vale, pero para el Madrid nunca vale. El Madrid decía Parrado anoche, que en Madrid y el Barça nunca se pueden quejar. Coño, después de lo que hemos sabido de Negreira, mira, tápate un poquito. O sea, tápate un poquito, por favor, porque eso ya no se puede decir. ¿Cómo crees que ha tratado la prensa? Bueno, la catalana, tratando de ocultar todo lo posible, pero la madrileña, el caso Negreira. Bueno, la catalana es algo muy curioso, porque sí, lo sacaron a la luz los de Quetillugues, la SER en Barcelona, pero de una manera un tanto ladina. Es decir, ellos tenían la información y la tenían ahí aparcada, congelada en la nevera, y no la sacaban. Yo imagino que pensarían, oye, aquí la tenemos, si la tenemos nosotros, alguien más la puede tener. Calma, vamos a hablar con el Barça para coordinar con ellos la salida de la información. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo Sique Rodríguez. Sí que dijo, no, nosotros hablamos con el Barça para minimizar daños. Es decir, sacar todo este lío del Barça Negreira, que a mí me molesta mucho que se diga solo Negreira, porque el Barça es el que pagó. Todo esto del Barça Negreira vamos a sacarlo en el momento adecuado para provocar el menor número de bajas posibles. Eso por una parte, los que lo sacaran. Que luego sí que Rodríguez dijo, joder, si hemos estado buscando a ver si encontrábamos algo del Madrid y no hemos encontrado nada. Eso para los que dicen que el Madrid también, no. Ellos lo han buscado, confesado por el mismo Sique, y no han encontrado nada. En un primer momento, la prensa de Barcelona, oye, pasó del tema como si no tuviera importancia. Es decir, una noticia que debería ir en todas las primeras páginas de todos los periódicos, deportivos o no. Oye, resulta que en el Sport, el Mundo Deportivo, pues sí, en la página 7, allí en una noticia, en un rincón, pero oye, primera página no ha ocupado nunca jamás
en la prensa catalana. ¿El resto de España? Pues depende. Yo creo que así en resumen, se lo tomaron al principio con mucho fervor, como si aquello, obviamente era un bombazo, una gran noticia, pero poco a poco han ido bajando el pie del acelerador, han ido, vamos, y por ejemplo lo que yo más escucho, que son las radios, salvo el radio, Libertad Digital, los demás no investigan absolutamente nada, no publican nada propio, todo lo copian de lo que pueda publicar El Mundo, por ejemplo, que estos son también de los que más están metidos. Curiosamente, si me enrollo mucho me cortas, ¿eh? No. Curiosamente, El Mundo y Radio Marca son del mismo grupo, son de unidad editorial. Y mientras El Mundo está dando mucha caña con el asunto de Negreira y el Barça, a través de, sobre todo, Esteban Urrestieta, resulta que Radio Marca, por ejemplo, en las tertulias no se habla nunca de ese tema, apenas se comenta, o se comenta al final, o no se dice nada. Y claro, a mí es una cosa que me sorprende, como dos medios de un mismo grupo editorial, porque puedes pensar, mira, oye, El Mundo es el País es de Prisa y la radio y Radio Marca es de unidad editorial. El País tira mucho de esto, pero nosotros, oye, bueno, vamos a frenar un poquito, no le vamos a dar publicidad a la competencia. Pero caramba, es que El Mundo es de unidad editorial y Radio Marca también. ¿Cómo es posible que no se hagan eco de todo esto? Bueno, ahora últimamente se está hablando de unos 4 árbitros que tenían por costumbre pagar sus propiedades al contado, y cuyos porcentajes de victorias del Real Madrid con sus arbitrajes pues bajaban sensiblemente con respecto a la media de victorias que suele tener un árbitro con respecto al Real Madrid. Sí, ¿hay algo que investigar ahí? Uno de ellos es Clos Gómez. Hoy Clos Gómez es, es otro florero como era Negreira en la Federación. Es decir, a Clos Gómez, ¿qué pinta Clos Gómez en el CTA? Solo es el jefe del VAR. Solo es el jefe del VAR. Un árbitro con el que el Barça nunca ha perdido y con el Madrid tiene un porcentaje de victorias realmente calamitoso. Y los otros que andan pululando por ahí, pues igual. Pero es que es lo mismo que lo del coaching del Javier Enrique Romero, el hijo de Negreira. Pues mira, el del otro día, Alberola Rojas. Ese pagaba coaching, o sea, clases o sesiones o como le quieras llamar. Y bueno, le escuché a Jorge Calabres decir que la federación a la que él pertenece, el año en el que él subió, también pagó a Javier Enrique Romero, también le pagó una cantidad. Y ahora resulta, caramba, que el día 1 de enero va a ser internacional. No, vamos, sumas 1 y 1, 2, y dices, sí, me salen 2. Mira, otra cuestión. Esta madrugada estaba escuchando Onda Cero, el Radio Estadio Noche. Y Edu Pidal se planteaba una pregunta que es muy interesante, porque decía, vamos a ver, ¿cómo es posible? No hablaba ya de la prensa, pero la prensa debería plantearse el porqué. ¿Cómo es posible que en el caso de Luis Rubiales, políticos, instituciones, todo el mundo se haya metido de hocicos en el tema y hayan pedido responsabilidades, y en el caso del Barça Negreira no? Y decía Ricardo Sierra, claro, es que el caso Negreira está judicializado. Caramba, el otro también. Y el otro también, y se han cargado a Jorge Vilda, se han cargado al de Integridad, se han cargado a no sé quién, piensan cargarse a más gente de marketing y comunicación, y está judicializado igual.
Y sin embargo ahí entró el CSD con los tanques y dijo, señores, o me lo arreglan o me lo arreglan. En el caso Barça Negreira, reacción del gobierno, ministro de Deportes y Z. Pues no estoy muy puesto yo en este tema del asunto Barça Negreira. No sé, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Claro, a partir de ahí, ¿qué te vas a esperar? Pues los medios van en esa línea. En esa línea. Los medios aparece un auto del juez diciendo corrupción sistémica, es decir, el sistema es el que está completamente corrompido, corrupto, y no hacía falta pagar a los árbitros uno por uno porque ellos ya sabían, oye, si tiras en esta dirección vas a ser internacional, o vas a pitar mejores partidos, o vas a pitar finales de Copa y no vas a descender, con lo cual vas a mantener tu estatus de 300.000 pavos, que es lo que cobran ahora. El que sea díscolo se va para el otro lado. Bueno, ¿qué siguen manteniendo muchos en los medios? Por ejemplo, Iturralde González, esta misma madrugada. Pues, pero ese dinero que pagaba el Barça iba a Negreira. ¿Me podéis demostrar que ese dinero iba después a los árbitros? O sea, o no has entendido nada o no has querido entender. Yo opto por la segunda opción. Es decir, todavía hay gente que sigue diciendo en los medios, habrá que demostrar que a los árbitros les han dado un maletín o un sobre o una transferencia o un no sé qué. No, tal y como está planteado en estos momentos por el juez, nada más lo dice él, es una forma novedosa de corrupción. No hace falta corromper individualmente a los árbitros, sino que el sistema, tal y como estaba montado, te movía por una dirección. Y árbitros que no iban en esa senda, pues no ascendían o bajaban a segunda o desaparecían simplemente porque no interesaban al establishment. Y Después ese hay es el... gente como López Nieto o el mismo presidente del CTA, ahora mismo Medina Cantalejo, que siguen empeñados en negar la influencia de Enríquez Negreira en el CTA. Sí, pero mira, el otro día entrevistaron a López Nieto y es curioso porque él negaba, obviamente negaba, él hablaba de Enrique Negreira como un sinvergüenza, seguía manteniendo que era un florero, que no, y que no había manera de influir en los árbitros, y sin embargo, él mismo se llevaba la contraria y dibujaba un panorama en la Federación y el CTA que era exactamente lo que el juez había dicho en su auto. Es decir, él hablaba de un sistema poco menos que de dictadura militar, que el que se movía no salía en la foto, no arbitraba o no ascendía, o bajaba, o no iba para internacional. Es decir, él planteaba una, una fotografía del CTA en aquellos años en los que se daban todas las circunstancias para que lo que dice el juez sea lo correcto. Caramba, mandaban Sánchez Arminio, Enrique Negreira y otros dos más. ¿Quiénes eran los que mantenían ese sistema dictatorial del que se mueve y no me hace caso, no aparece en la foto? Joder, ellos, no iba a ser el Bedel de Valladolid, como decía López Nieto. Ellos, luego, si me estás diciendo que aquello era un régimen del terror, le estás dando la razón al juez cuando dice el sistema estaba corrompido per se, y el que no iba por donde debía, pues ya sabe lo que te iba a pasar. Perdías dinero porque no hace falta pagarte. Simplemente con bajarte a segunda, tus ingresos descienden una barbaridad. Ahí está el dinero que dicen que hace falta que llegue a los árbitros. No directamente del Barça, pero sí del propio sistema federativo, que es el que te paga el sueldo. Y claro, como bajes, tu status quo económico se va a hacer puñetas. Hay un pensamiento establecido en buena parte del barcelonismo que le llama al caso Barça Negreira, como tú dices, bulo Negreira. Tienen asumido el discurso del presidente del FC Barcelona y no se plantean
ni un atisbo de autocrítica o de reflexionar sobre un sistema o una actuación del club en los años anteriores, y se creen que los informes que enseñó en su día Laporta pues valen 7.000 euros, como dijo el hijo de Enrique Negreira en su segunda declaración, porque en la primera había dicho que valían 30 o por ahí. El barcelonismo, buena parte, tiene asumido esa tesis, que es un bulo, que el Barça no tiene nada que ver, que ese dinero nunca llegó a los árbitros, lo que hablábamos ahora. Sí, pero hay una cosa muy curiosa, porque esa puede ser la última versión, pero es que ha habido muchas. En un primer momento sí había informes. Eran los informes que... Bueno, pero miento. En la primera versión sí se reconoce que era para mantener la neutralidad. Luego se dieron cuenta y dijeron, uy, lo que he dicho. Uy, lo que he dicho. No. Entonces pasemos a los informes. Claro, cuando declaran ante la Hacienda, que es la que les estaba persiguiendo en primer lugar, ¿me enseña usted los informes? No tengo, son verbales. Bueno, sí, tengo estos. Bueno, pero estos no son del padre, estos son del hijo. Bueno, y el padre me hacía análisis de grabaciones de la selección cuando no había liga. Esta es la segunda versión. Luego, la tercera versión era la del blanqueo de capitales y enriquecimiento de una serie de personajes de la directiva. Bueno, no, esa es la siguiente, porque primero era Negreira nos engañó. Es decir, preferían quedar por idiotas antes que por corruptos. Luego sí, luego se mantenía lo del blanqueo de capitales. Vamos a ver, para blanquear capitales no tenían a nadie menos adecuado, menos idóneo que el vicepresidente de los árbitros. Caramba, tú quieres blanquear capitales y te pones de acuerdo con proveedores, con gente que te infla las facturas, gente que te hace reformas en la construcción, te hace reformas en el Camp Nou y te las infla un poquito y tú le pasas, pero luego te viene a ti otra vez. Eso es como se blanquea dinero. Pero, caramba, pagarle al vicepresidente de los árbitros, ya digo, la persona menos idónea, porque si no hubiese sido por la ley del deporte, que no se cambió porque ahí estaba Albert Soler para que no se cambiase, Albert Soler, ex directivo del Barça, o casualidad, habrían caído simplemente por el hecho de pagar. No habría importado para qué, aunque hubiese sido pagarle para que se comprase jamones o se lo gastase en puticlubs. Pero como no se cambió y los delitos muy graves no se aumentó el plazo de prescripción, pues no pasó nada. Pero caramba, es que no había nadie peor para blanquear dinero. Esa es la última, pero es que ha habido 5 o 6 diferentes. ¿A cuál me creo? ¿La que me van contando? ¿O hago como decía Félix Monclús en Radio Marca? No, ustedes, culés, ustedes, mire, olvídense de esto. No piensen en el Barça Negreira, olvídense de ello, ustedes disfruten del club, disfruten de los éxitos deportivos de la chavineta y no piensen en el Barça Negreira porque son cosas feas que les van a amargar la vida. Y eso decía él, que era su línea editorial en su programa, el que tiene Repartint Joc, que se llama en Radio Marca Barcelona, y según él, el de la mayoría de los comunicadores de Barcelona. Es decir, claro, les están diciendo continuamente, no pienses, esto no es nada, esto es un invento de Madrid nos roba, Madrid nos engaña, Luego, no, es que Florentino y la audiencia, pero si lo están juzgando en Barcelona. Es que la jueza que lleva el caso, o el juez que lo lleva ahora, son del palco del Bernabéu. Coño, que están en los jugadores de Barcelona. En todo caso, ir al palco del Camp Nou. Todo eso, pues va calando. Y claro, después de años y años y años de meter el mismo discurso, pues cala. Yo creo que en el madridismo no pasaría. Tuvimos el caso de Calderón,
y la que se montó porque el tío robó una asamblea. Se montó un follón tremendo hasta que acabó en la puñetera calle. Esto me temo que en el Barça no, porque le compran a Laporta y a sus adláteres, les compran el discurso, no de ahora, de siempre, con la prensa esa, digamos, tan controlada por Florentino Pérez, esa que Florentino Pérez maneja con puño de hierro. Esa prensa es la que está contando todo esto a los oyentes, no solo a los de Barcelona, sino a los del resto de España a través de los medios nacionales. Es lo que están contando. Pues, bueno, Florentino, yo lo he dicho 1000 veces, coño, vale que controles la prensa, pero contrólala bien, porque es que es todo al revés. Es todo al revés. Si nos vamos a los derechos televisivos, nos encontramos con un avalista de Laporta. Si nos vamos al VAR, el jefe es un heredero, o lo han dejado ahí Sánchez Arminio, Enríquez Negreira y compañía. Si nos vamos a la Liga, estamos hablando de un enemigo irreconciliable, como él ha manifestado estos días en una entrevista, de Florentino Pérez, que es Javier Tebas, al que los culés dicen que es madridista, pero no solo no mantiene relación, sino que se lleva muy mal, y el Real con Florentino, y el Real Madrid ha denunciado muchas de las decisiones de la Liga, las ha judicializado. Sí, pero Florentino domina todo. Sí, pero el discurso de los culés parece es que indefectiblemente tiene que ser franco, los árbitros nos roban, a pesar, como diría Groucho Marx, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Pues bueno, yo recuerdo cuando salió lo de Franco, que lo sacó Laporta, por cierto. Rama y Televisión hizo un vídeo en el que se demuestra claramente quién era el equipo más favorecido y quién no. Caramba, el régimen de Franco le prohibió, a través de Arias Navarro, entonces alcalde de Madrid, le prohibió hacer un nuevo estadio al Real Madrid, un proyecto que tenía, creo que era en Fuencarral, que tenía Bernabéu, y les denegó el permiso. Caramba, el régimen diciéndole no al equipo del régimen es un poco raro. Pero es que esto es todo así, todo es un despropósito. Y claro, te cuentan las cosas y dices, mira, no, usted es que incluso su discurso me está dando la razón. Por ejemplo, origen de todo esto, la primera versión, la que dieron además públicamente cuando tuvieron que declarar. No, es que lo hicimos para buscar neutralidad, y luego te salen toda la corte de palmeros de la prensa y te dice que sí, claro, era aquello porque el Madrid dominaba las instituciones de Madrid, dominaba la federación que está en Madrid. Entonces, si tienes medio, no uno, medio dedo de frente, tú te planteas, vamos a ver, el Madrid dominaba la federación, pero resulta que el Madrid, cuando se plantean las elecciones entre Villar y el otro, y Gerardo Gerardo González, resulta que, como dominaba a Villar, apoya a Gerardo González. Si tenía dominado el Comité Técnico de Árbitros a través de Villar, lo tenía todo dominado, ¿por qué apoya al opositor? No entiendo, ¿no? ¿Y por qué resulta que el Barça apoya a Villar? Y dice, bueno, la historia que usted me está contando no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. El Madrid, si tuviera todo controlado, habría apoyado a Villar hasta la muerte, porque lo tenía todo bien pillado. O sea, es maravilloso. O sea, tú tienes digamos, por decirlo vulgarmente, tienes ahí un títere que manejas para que te favorezca, y resulta que lo primero que haces, o la primera oportunidad, es intentar quitarlo del medio para poner a otro. No tiene sentido.
No tiene sentido. Bueno, creo que fue Godals, Sí, ex vicepresidente del Barça, el que dijo que el haber apoyado a Villar en su momento, pues le dio una buena comunicación y una sí, buena relación con la y haber, federación, con los árbitros y con todo eso. sí, y haber manejado el lobby y el pasilleo por la federación, les había, palabras textuales, les había conseguido un buen saldo arbitral. Que lo dijo él. Lo dijo él, no lo dijo ningún madridista recalcitrante, coño, lo dijo un vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. Por eso no tiene todo esto no tiene ningún sentido salvo la propaganda. La propaganda. Bueno, Que es lo que te decía buscando antes la de. imparcialidad. Sí, no, pero es lo que te decía antes de Parrado. Eh, el Madrid y el Barça no se pueden quejar. Mire, vale, el Madrid, supongamos, sale favorecido por una decisión. El Madrid siempre roba. Es el Barça el que sale favorecido por una decisión. Estamos hasta los huevos del Barça y del Madrid. Oiga, mire, no. Si cuando soy yo no mete al Barça, cuando es el Barça, no me meta a mí. Por favor, no me meta a mí. Déjeme en paz. El Barça ha pagado a Enrique Negreira y en los campos se grita así, así gana el Madrid, pero no así, así gana el Barça. Bueno, pero Florentino domina los medios y lo tiene todo controlado de arriba abajo. Esa es la realidad. ¿Crees que la esperanza es Real Madrid Televisión? La caña que está dando con todas las imágenes de las acciones que penalizan al Real Madrid en los terrenos de juego, víctima de las decisiones arbitrales. Hombre, a mí me sorprende que haya gente que a estas alturas se sorprenda de lo que Real Madrid Televisión está haciendo, porque lo lleva haciendo un montón de tiempo, lo lleva haciendo años. Pero de vez en cuando surge una cosa de estas, se acuerdan. Dicen, Real Madrid Televisión, mira qué malos son, mira qué malos son. Hombre, tiene poca audiencia. Yo creo que debería tener muchísima más. Pero es curioso que muchos madridistas que se quejan de Real Madrid Televisión no la ven. No la ven porque, y esto es lo más alucinante de todo, porque es demasiado oficialista. Dice, a ver, me lo explique. Estos mismos, cuando la televisión la producía Mediapro, de Jaume Roures, me decían, no, yo no veo Real Madrid Televisión porque es que la lleva un independentista. Bien, vale. Ya no está Jaume Roures, ahora está, digamos, Telefónica. No, ahora no la veo porque es demasiado oficialista. Es que no son críticos. Es que no cuelgan del palo de Valdebebas al entrenador cuando ha perdido. Mire, no. No, si usted quiere una televisión del club, tendrá que ser una televisión del club. ¿Que habrá crítica? Sí, pero moderada y poca. Y pondrá de manifiesto, pues, lo que perjudica al club. Ahora, si a usted no le gusta, pues ¿qué le voy a hacer? Porque es que a usted no le gusta nada. No le gustaba antes, no le gusta ahora y seguramente no le gustará después. Es decir, lo que usted no quiere ver es Real Madrid Televisión. Me busquen mil excusas, pero usted no quiere ver Real Madrid Televisión. Después de estar un montón de tiempo, a ver si sale en abierto, a ver si una televisión que nos defienda. Y cuando sale una televisión que nos defiende, le dices, es que no sois críticos, es que sois oficialistas. Pues ¿qué quieres que sea un medio corporativo como es Real Madrid Televisión? ¿Qué quieres que sea? Los de la Coca-Cola cuando hacen anuncios dicen, no, Pepsi es cojonuda y nosotros somos una porquería. Pues no, pues no. Pues, yo es que hay gente que no la comprendo, de verdad. Y cada vez que cumplo más años, menos los entiendo. No sé, igual es problema mío, que me estoy demenciando o yo qué sé qué, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Quieren una cosa y cuando se la das, no, ya no. No quiero otra diferente. El Barça ha hecho este verano muchos fichajes y ha salido a la luz que palancas que se vendieron el año pasado no se cobraron. Por lo tanto, se hicieron fichajes e inscripciones con palancas ficticias.
Bueno, que palancas esto que... también se debería investigar. Bueno, esas palancas que no se cobraron el año pasado, oh sorpresa, tampoco se han cobrado este. Claro, porque vendieron las famosas palancas, aquellos porcentajes de Barça Studios que dicen que están valorados, dicen, en 1.000 millones de euros, que manda narices. O sea, cierras Barça Televisión porque no puedes mantenerlo, y resulta que dices que esto que tienes ahí, donde estaba Barça Televisión, cuesta 1.000 millones. No, bueno, pues lo vendieron a Orfeus, que es la empresa de Jaume Roures, otra sorpresa, y a socios.com. Y no pagaron. Claro, este año parte de eso lo revenden a unos alemanes, que tampoco han pagado. O sea, es decir, inscribieron el año pasado con dinero ficticio, ya llegará, y este año han hecho lo mismo otra vez. Y quiero hacer un pequeño inciso, porque es de lo que a mí me gusta, que es el tema de los medios de comunicación. Es curioso que, por ejemplo, en Radio Marca, de todo este asunto de las palancas del Barça, del que no pagaron Roures y socios.com, oye, silencio estampa. Claro, hasta que te das cuenta de que uno de los anunciantes de Radio Marca, ¿quién es? Socios.com. ¡Uy! Bueno, ellos son muy profesionales, ellos son muy íntegros, y no creo que tenga nada que ver lo uno con lo otro, pero qué casualidad que de todo este lío no han informado nada, y si han dicho algo, nunca han dicho los nombres, y tienen como anunciante a socios.com. Llámame loco, pero algo hay. Como el resto de los medios, regados por publicidad de Tebas y la Liga, o como el trabajo del periodista está muy bien en este país y hay puestos para todos, hay gente que simultanea 2, 3 trabajos, y, casualidad, muchos de ellos son con Roures. Y tampoco se muestran demasiado críticos con este asunto. Repito, seguro que es por casualidad, porque se les olvida, porque son despistados como yo, pero caramba, que tú tengas publicidad de uno, el otro te dé trabajo y el otro sea anunciante, y tú no hables muy críticamente de todos ellos. Sí, luego los sectarios son los de Real Madrid Televisión. Esos son los sectarios, los que siguen las órdenes de su amo y son sectarios. Ellos no. Ellos son objetivos, independientes, como decíamos cuando yo era joven, como El País. Era independiente de la mañana, pero de otra cosa no. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue la Liga. Muchos madridistas se volvieron un poco locos después del Atlético de Madrid, del partido contra el Atlético, pero quedan 32 jornadas. El año pasado el Barça perdió 3-1 en el Bernabéu, parecía que el Madrid se llevaba la Liga de calle, y después fue todo lo contrario. Por lo tanto, queda mucha tela que cortar y mucho que hablar de los árbitros, de Negreira, de Tebas, de Roures. Seguro que nos van a dar mucho de qué hablar esta temporada. No, seguro que Muchas gracias, Richard, por estar con nosotros otra vez, que sé que no te encanta mucho pasarte por aquí. No me gusta nada eso de los vídeos, no me gusta nada. Es más de podcast el radio. Yo soy de radio de toda la vida. Podcast el radio, Richard Dis. Todo el que quiera divertirse e informarse bien, lo tiene que escuchar. Si se lo toma como un programa de humor, aunque sea humor macabro, se lo va a pasar bien. El radio.es, ahí lo van a encontrar. 2.602 programas llevo ya, 12 años. 12 años. Así quedé. Bueno, vale, un abrazo. Bastante bien. Bastante bien. Un abrazo. Un saludo, cracks.